Un caballo irrumpe en un hospital, con una bebé delicada en su lomo. Cuando los doctores y enfermeras revisaron a la bebé, todos se quedaron helados y en shock. Era una noche fría y silenciosa en las afueras del pequeño pueblo. Las estrellas apenas lograban asomarse entre las nubes densas, y el viento helado soplaba entre los árboles desnudos. Las luces de las casas estaban apagadas, y solo el débil resplandor de una farola parpadeante rompía la penumbra. Por el camino principal, un caballo alazán avanzaba con paso firme, sus cascos resonando con un ritmo constante sobre la tierra endurecida. Nadie sabía exactamente de dónde había salido aquel caballo. Lo llamaban el caballo errante, una figura casi mítica en la zona. Algunos decían que había pertenecido a un granjero que murió años atrás y que desde entonces vagaba libre, mientras que otros afirmaban que era un espíritu protector, siempre apareciendo en momentos de necesidad. Su pelaje, aunque desgastado y opaco, brillaba bajo la tenue luz, y sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia inusual. De repente, el caballo se detuvo en seco. Sus orejas se movieron hacia adelante, captando un sonido débil que el viento traía consigo. Al principio, era apenas un murmullo entre las ráfagas, pero pronto quedó claro, era un llanto. Un llanto suave, quebrado, que parecía provenir de alguna parte cercana. El alazán giró la cabeza hacia un lado, enfocando su mirada en un caserón abandonado que se erguía al borde del camino. La estructura parecía un esqueleto olvidado por el tiempo, ventanas rotas, paredes cubiertas de grietas y una puerta que colgaba de una bisagra oxidada. El caballo observó el lugar con atención, su cuerpo inmóvil salvo por el vaivén de su respiración. Avanzó lentamente, como si temiera perturbar algo más que el silencio de la noche. Sus cascos crujieron al pisar ramas secas, pero el llanto continuaba, ahora más claro y cercano. La puerta, vieja y desgastada, se dio con un crujido cuando el caballo la empujó con su hocico. Dentro, la penumbra lo envolvió, pero su vista aguda pudo distinguir el interior, un salón vacío con restos de muebles rotos y polvo acumulado por años. En un rincón, envuelta en una manta desgastada, yacía una bebé. Su pequeño cuerpo temblaba ligeramente, y su llanto era apenas un susurro. Parecía agotada, como si llevara horas sola, llorando hasta quedarse sin fuerzas. El caballo la observó detenidamente, su mirada llena de una mezcla de curiosidad y comprensión. Dio un paso más hacia ella, inclinando su cabeza para olfatearla. La bebé abrió los ojos al sentir su presencia. Eran grandes, de un color oscuro y brillante, llenos de inocencia y vulnerabilidad. Al encontrarse con el caballo, dejó de llorar por un instante, como si de alguna manera entendiera que estaba a salvo. El alazán permaneció inmóvil por unos segundos, sus orejas moviéndose suavemente al escuchar los débiles sollozos que aún escapaban de los labios de la pequeña. Con una delicadeza sorprendente, el caballo bajó el hocico y tocó la manta que envolvía a la niña, como intentando asegurarse de que estaba bien protegida. Después de un momento, levantó la cabeza y miró hacia la puerta abierta. El frío de la noche se colaba en el interior, pero no parecía importar. Había tomado una decisión. El caballo bajó nuevamente la cabeza y, con cuidado extremo, mordió la esquina de la manta. Con movimientos lentos y precisos, levantó a la bebé y la acomodó sobre su lomo, asegurándose de que quedara bien protegida. La niña, increíblemente tranquila, se aferró con sus pequeñas manos a la crin del animal, como si instintivamente confiara en él. Sin perder más tiempo, el alazán salió del caserón y emprendió un galope firme por el camino que lo llevaba hacia el pueblo. Cada uno de sus pasos resonaba como un eco en la quietud nocturna, y el viento helado golpeaba su cuerpo mientras avanzaba con determinación. Las luces del hospital, apenas visibles en la distancia, se convirtieron en su objetivo. El trayecto no fue fácil. El viento soplaba con fuerza, y los caminos estaban resbalosos por el rocío nocturno. Sin embargo, el caballo nunca disminuyó el ritmo. Parecía saber que cada segundo contaba, que aquella bebé, tan frágil y pequeña, dependía completamente de él. Cuando finalmente llegó a las puertas del hospital, el ruido de sus cascos sobre el asfalto despertó la atención de un guardia de seguridad. El hombre, inicialmente sorprendido, se levantó de su silla al ver al caballo detenerse frente a la entrada principal. Fue entonces cuando notó la figura envuelta en una manta sobre el lomo del animal. Con un grito de alarma, llamó a las enfermeras y médicos de turno. Pronto, un grupo de personas salió corriendo del edificio, rodeando al caballo y observando con asombro a la bebé. El alazán, tranquilo pero alerta, permaneció inmóvil mientras las manos humanas recogían a la pequeña con cuidado.
La bebé comenzó a llorar nuevamente, esta vez con más fuerza, como si supiera que estaba a salvo y podía dejar salir todo el miedo acumulado. El hospital estaba en calma hasta que el caballo llegó con la bebé. En cuanto las puertas automáticas se abrieron y el guardia dio la alarma, todo el edificio despertó de su rutina nocturna. Las luces brillantes inundaron los pasillos, y el sonido de pasos apresurados resonó mientras las enfermeras y los médicos se movilizaban. La bebé, todavía envuelta en la manta desgastada, lloraba con un sonido débil pero persistente, como si ahora, al sentir la calidez de los brazos humanos, pudiera permitirse expresar su miedo y su dolor. Un equipo médico la llevó rápidamente a una camilla. Las manos expertas comenzaron a revisar su estado, temperatura, ritmo cardíaco, signos vitales. Las enfermeras hablaban en voz baja, casi con asombro, mientras comentaban el estado de la niña. Tiene frío, pero sus signos son estables. Esta pequeña es una luchadora, murmuró una de ellas, ajustando la manta para cubrirla mejor. ¿Cómo llegó aquí?, preguntó otra, mirando por encima del hombro hacia las puertas principales. El guardia, que seguía de pie cerca de la entrada, respondió con voz insegura. Fue el caballo. Él la trajo aquí. Los presentes lo miraron con incredulidad. Un caballo llevando a una bebé en su lomo era algo que ninguno había escuchado antes. La curiosidad se extendió entre el personal, pero la prioridad seguía siendo salvar a la pequeña. Mientras tanto, afuera, el alazán permanecía firme, con la cabeza erguida y las orejas atentas, como si esperara alguna señal de que su misión había concluido. Una enfermera salió para verlo más de cerca. Era una mujer joven de cabello oscuro, recogido en un moño desordenado, y ojos cálidos que brillaban bajo la luz tenue de la farola. Se acercó con cautela, aunque el caballo no mostró ningún signo de nerviosismo. Su porte sereno y la profundidad de su mirada la dejaron sin palabras por un momento. ¿Quién eres tú?, preguntó en voz baja, más para sí misma que para el animal. El caballo bajó ligeramente la cabeza cuando ella extendió una mano, permitiéndole tocar su hocico. Su piel era áspera y fría por el aire de la noche, pero su respiración era lenta y constante. Era evidente que este no era un caballo cualquiera. Mientras tanto, en el interior, la bebé comenzaba a calmarse. Sus pequeños sollozos se reducían a un murmullo intermitente mientras el calor de las mantas nuevas y la seguridad de estar rodeada de personas amorosas la reconfortaban. La doctora encargada de su revisión terminó su evaluación inicial y se dirigió al grupo de enfermeras que la rodeaban. Está deshidratada, y parece haber estado expuesta al frío por bastante tiempo. Pero, milagrosamente, no tiene signos de hipotermia severa ni lesiones graves. Si continuamos hidratándola y manteniéndola caliente, estará bien. El alivio fue palpable entre el equipo. La enfermera mayor, una mujer de cabello canoso y expresión seria, suspiró con una mezcla de alivio y asombro. Esto no tiene sentido. Una bebé en estas condiciones debería estar mucho peor. ¿Cómo pudo sobrevivir? La doctora asintió, compartiendo el mismo asombro. No lo sé, pero algo me dice que ese caballo tuvo más que ver con su supervivencia de lo que pensamos. El comentario quedó flotando en el aire mientras las enfermeras continuaban cuidando a la pequeña. Sin embargo, el pensamiento de la doctora no fue el único que se enfocó en el misterioso animal. Afuera, el caballo seguía en el mismo lugar, quieto bajo el brillo inconstante de la farola. Poco después, otro médico se acercó a la puerta principal, esta vez acompañado por el guardia. Ambos observaban al caballo con una mezcla de respeto y desconcierto. ¿Qué crees que deberíamos hacer?, preguntó el guardia. No parece peligroso, respondió el médico, cruzándose de brazos. De hecho, parece estar esperando. Quizás no deberíamos apresurarnos en moverlo. En ese momento, una de las enfermeras apareció con una manta gruesa. Caminó hacia el caballo con pasos lentos y, al llegar a su lado, extendió la manta sobre su cuerpo. El animal no se movió, pero el leve movimiento de sus orejas dejó en claro que estaba al tanto de todo. Ahí tienes, dijo la enfermera suavemente, como si hablara con un viejo amigo. Has hecho más por esta bebé de lo que cualquiera de nosotros habría imaginado. Dentro del hospital, la noticia del caballo y su rescate comenzó a extenderse entre el personal. Algunos empleados, curiosos, se acercaron a las ventanas o salieron al frío para echar un vistazo al misterioso héroe. La historia que se formaba en sus mentes era casi imposible de creer, pero la evidencia estaba frente a ellos. Una bebé rescatada de una casa abandonada,
traída por un caballo errante que parecía saber exactamente lo que hacía. Mientras los minutos se convertían en horas, el caballo permaneció quieto, como una estatua bajo la luz de la farola. Era como si entendiera que su papel aún no había terminado, como si supiera que todavía había algo más que debía suceder antes de que pudiera marcharse. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 20.000 suscriptores. Continuamos con la historia. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y anaranjados cuando una patrulla de la policía llegó al hospital. 2 oficiales bajaron del vehículo con rostros cansados, pero alerta. Habían recibido la llamada horas antes. Una bebé había aparecido en el hospital bajo circunstancias inexplicables. El detalle que les costaba procesar era que el responsable del rescate no era una persona, sino un caballo. El guardia de seguridad los esperaba en la entrada, señalando hacia el alazán que seguía quieto bajo la farola, ahora rodeado por un par de curiosos que intentaban descifrar el enigma que representaba. Uno de los oficiales, un hombre de mediana edad con bigote espeso y un abrigo que apenas lo protegía del frío matutino, frunció el ceño al verlo. ¿Es ese?, preguntó, incrédulo. Sí, respondió el guardia. Y no se ha movido desde que llegó. La oficial más joven, una mujer de cabello corto y gesto decidido, sacó una libreta mientras observaba al caballo con detenimiento. ¿Ningún testigo? ¿Nadie más que el personal del hospital ha visto lo que ocurrió? Nadie, respondió el guardia, sacudiendo la cabeza. Pero todos aquí dicen lo mismo. Este caballo trajo a la bebé, y luego se quedó esperando. Mientras tanto, en el interior del hospital, la bebé estaba dormida en una cuna improvisada dentro de la sala de pediatría. Sus pequeños puños estaban relajados, y su respiración era tranquila. Una enfermera permanecía junto a ella, asegurándose de que todo estuviera en orden, mientras la doctora revisaba nuevamente los informes. ¿Alguna novedad?, preguntó la doctora, al notar la llegada de la enfermera mayor. Nada aún. Nadie ha reportado una desaparición, y no hay registros de una bebé de estas características en el sistema local. Es como si hubiera aparecido de la nada. La doctora suspiró, dejando el informe sobre la mesa. No podemos dejar que esto quede en misterio por mucho tiempo. Las autoridades ya están aquí. Quizás puedan ayudarnos a resolverlo. Sin embargo, mientras el personal seguía sus rutinas, una figura apareció en las puertas del hospital. Era una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño bajo y ojos llenos de preocupación. Llevaba un abrigo grueso que parecía prestado, y sus pasos eran apresurados, casi desesperados. Una enfermera que estaba cerca de la recepción se acercó a ella al notar su estado. ¿Puedo ayudarla? He escuchado que encontraron a una bebé aquí esta noche, dijo la mujer, con la voz temblorosa. Creo que podría ser mi nieta. La enfermera, sorprendida, la guió hacia una sala donde el personal se reunió rápidamente para escuchar su historia. La mujer se presentó como Rosa, y con lágrimas en los ojos, comenzó a explicar lo ocurrido. Mi hija y mi yerno tuvieron un accidente hace 2 noches mientras viajaban hacia el pueblo. Fue un choque terrible, y ellos no sobrevivieron. Su voz se quebró al decir esto, y las enfermeras intercambiaron miradas de tristeza. Pero nadie encontró a la bebé. Yo temía lo peor. Los presentes escuchaban en silencio mientras Rosa continuaba. Anoche, alguien me llamó diciendo que habían visto algo extraño en las afueras del pueblo. Un caballo había entrado a una casa abandonada. No quise creerlo, pero vine aquí porque no podía quedarme esperando. Cuando terminó, la enfermera mayor puso una mano en su hombro, intentando reconfortarla. Vamos a llevarla con la bebé. Si es su nieta, podrá reconocerla de inmediato. Guiaron a Rosa hacia la sala de pediatría, donde la pequeña seguía durmiendo plácidamente. Al entrar, la mujer dejó escapar un sollozo ahogado al ver el rostro de la bebé. «Es ella», susurró mientras caía de rodillas junto a la cuna. Sus manos temblorosas tocaron suavemente la manta que la cubría, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Una enfermera sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo ofreció. «Es un milagro que esté viva», dijo Rosa con voz entrecortada, mirando al personal médico. «No sé cómo pudo sobrevivir». La doctora, que estaba presente, asintió con seriedad. «Ni nosotros lo entendemos del todo. Pero creo que el caballo que la trajo aquí tuvo mucho que ver». Rosa alzó la vista, confundida. «¿Un caballo?». Entonces le contaron todo,
como la bebé había llegado al hospital en el lomo del alazán, el estado en que la encontraron y como el caballo seguía esperando afuera. Rosa escuchaba con incredulidad, pero algo en su expresión cambió cuando mencionaron al animal. Un caballo, repitió en voz baja. Mi yerno tenía uno, un alazán que había criado desde joven. Lo perdió hace años, pero siempre hablaba de él como si fuera más que un simple animal. La historia tomó un giro más profundo mientras Rosa procesaba lo que acababa de escuchar. Una enfermera sugirió que salieran a ver al caballo, y aunque Rosa dudó por un momento, finalmente aceptó. Afuera, bajo la luz suave del amanecer, el caballo seguía de pie en su lugar, inmóvil pero atento. Cuando Rosa apareció en la puerta del hospital, el alazán giró la cabeza hacia ella. Hubo un momento de silencio, como si ambos se reconocieran de alguna manera inexplicable. Rosa dio un paso hacia él, y luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tocarlo. Al colocar su mano sobre el cuello del animal, una nueva oleada de lágrimas apareció en sus ojos. Gracias, susurró con la voz entrecortada. Gracias por salvarla. El caballo permaneció en silencio, pero su mirada parecía decirlo todo. El hospital, que había sido un torbellino de actividad durante toda la noche, ahora parecía congelarse en el tiempo. Todos observaban en silencio la interacción entre Rosa y el caballo. Había algo profundamente conmovedor en la forma en que ella acariciaba su cuello, como si estuviera conectada a algo más grande, más antiguo que cualquier explicación lógica. Los oficiales, que hasta ese momento habían estado tomando notas y preguntando detalles al personal, intercambiaron miradas antes de acercarse lentamente a Rosa. El oficial de mediana edad carraspeó, intentando no interrumpir, pero sintiendo la necesidad de hablar. Señora, entiendo que esta situación es muy inusual, pero necesitamos más información. ¿Está segura de que no reconoce a este caballo? Rosa apartó la mano con cuidado y giró hacia los oficiales, su expresión llena de incertidumbre. No puedo asegurarlo. Hace años, mi yerno tenía un caballo muy parecido a este. Decía que era especial, casi como si entendiera lo que él pensaba. Pero ese caballo desapareció un día, y nunca supimos qué le pasó. El oficial asintió, tomando notas en su libreta. ¿Cree que podría ser el mismo animal? Es difícil de creer, dijo Rosa, mirando de nuevo al alazán, que la observaba con una calma inquietante. Pero en este momento, después de lo que pasó, no sé qué pensar. El guardia del hospital, que había estado escuchando desde la distancia, dio un paso adelante. Este caballo no es normal, eso seguro. Llegó aquí como si supiera exactamente lo que hacía. Los oficiales, aunque acostumbrados a lidiar con situaciones extrañas, no podían negar lo inusual de la escena. Decidieron hacer una pausa en la investigación oficial y permitir que Rosa tuviera un momento más con el animal. Después de todo, las circunstancias eran extraordinarias. Dentro del hospital, la bebé seguía durmiendo, ajena a todo lo que ocurría. Las enfermeras no podían evitar asomarse por las ventanas para observar al caballo. Era como si todos sintieran que estaban presenciando algo único, una historia que no podrían olvidar jamás. Poco después, Rosa decidió regresar al interior del hospital. Quería asegurarse de que su nieta estaba bien y, sobre todo, ver cómo podrían llevarla a casa. Pero antes de entrar, se detuvo y miró al caballo una última vez. No sé si tú eres el mismo alazán que mi yerno amaba, pero si es así, te lo agradezco con todo mi corazón, dijo, su voz suave pero llena de emoción. Has hecho algo que nunca podré pagar. El caballo inclinó ligeramente la cabeza, como si entendiera cada palabra. Una vez dentro, Rosa fue llevada nuevamente a la sala de pediatría. Allí, la doctora le explicó con detalle el estado de la bebé. Aunque necesitaba cuidados específicos por unos días, estaba fuera de peligro. Rosa, con lágrimas en los ojos, abrazó a las enfermeras y agradeció al personal médico por su ayuda. No sé cómo agradecerles por esto, dijo, su voz quebrándose mientras miraba a su nieta. Perdí a mi hija y a mi yerno, pero esta pequeña, ella es mi razón para seguir adelante. La doctora, con una sonrisa comprensiva, respondió. Si alguien merece agradecimientos, es ese caballo. Él es quien la trajo hasta aquí. Rosa asintió, y aunque todavía le costaba comprender todo lo que había sucedido, sabía que el alazán había salvado la vida de la bebé. Unas horas más tarde, cuando el sol ya había salido por completo, las autoridades locales comenzaron a investigar la casa abandonada donde, según el relato, la bebé había sido encontrada.
Descubrieron mantas viejas, restos de comida y algunos juguetes, como si alguien hubiera intentado cuidar de la pequeña en ese lugar antes de abandonarla. Pero lo más extraño era lo que encontraron en la tierra: huellas frescas de cascos que iban desde el interior de la casa hasta la carretera que llevaba al hospital. El oficial joven, al ver las marcas, sacudió la cabeza. Este caballo recorrió kilómetros con la bebé en su lomo. Es increíble que supiera dónde llevarla. Mientras tanto, en el hospital, Rosa se preparaba para llevar a la bebé a casa. Antes de irse, sin embargo, pidió un momento para salir al estacionamiento. Allí, el alazán seguía esperando. Con la bebé en brazos, Rosa se acercó lentamente. El caballo bajó la cabeza, observando a la pequeña con lo que parecía ser una mezcla de ternura y orgullo. Rosa, con lágrimas en los ojos, habló en voz baja. «No sé cómo, pero tú nos has salvado. Nunca olvidaré lo que hiciste por mi familia». Fue entonces cuando tomó una decisión que no esperaba. Miró al guardia y al personal que estaba cerca. «Este caballo ya no está solo. Si no tiene dueño, quiero llevármelo conmigo. Él ya es parte de esta familia». El personal intercambió miradas de asombro y aprobación. El guardia sonrió y asintió. «Creo que es lo correcto. Este caballo no pertenece a nadie más». Con la ayuda de los oficiales, se hicieron los arreglos necesarios para que Rosa pudiera llevar al alazán a su hogar. Nadie sabía con certeza cómo había llegado hasta ahí ni por qué había hecho lo que hizo, pero todos estaban de acuerdo en algo: este caballo era único, un verdadero héroe que había cambiado el destino de una familia. El viento soplaba suavemente entre los árboles del pequeño rancho donde Rosa vivía, una modesta propiedad en las afueras del pueblo. Era un lugar tranquilo, rodeado de prados verdes y colinas bajas. La casa, aunque sencilla, tenía un aire acogedor. Flores silvestres adornaban los maceteros junto a las ventanas, y una cerca blanca recién pintada delimitaba el terreno. Era aquí donde Rosa había decidido comenzar una nueva vida con su nieta y, por supuesto, con el misterioso alazán que había llegado para quedarse. El caballo, al que Rosa había comenzado a llamar Guardián, parecía haberse adaptado rápidamente a su nuevo hogar. Pasaba los días pastando en el amplio terreno detrás de la casa o acercándose al porche, donde Rosa solía mecerse en una silla mientras la bebé dormía en una cuna portátil. Guardián nunca se alejaba demasiado, como si sintiera que su deber era protegerlas. Una mañana, Rosa se encontraba preparando el desayuno mientras la bebé jugaba en una manta sobre el suelo de la sala. Era una niña tranquila, pero curiosa. Sus pequeños dedos exploraban los bordes de un osito de peluche, y sus ojos seguían cada movimiento que Rosa hacía en la cocina. Afuera, Guardián estaba cerca de la ventana, observándolas como lo hacía cada día. Rosa no podía evitar pensar en el caballo y su inesperada llegada a sus vidas. Había pasado días investigando, preguntando a los vecinos y las autoridades si alguien lo reconocía o lo reclamaba, pero nadie parecía saber nada de él. Era como si hubiera aparecido de la nada. «¿De dónde vienes, Guardián?», murmuró Rosa mientras vertía café en una taza. «¿Y cómo supiste que tenías que salvarla?». Esa misma mañana, mientras Rosa revisaba los correos y las facturas que se acumulaban en la mesa del comedor, una camioneta vieja y polvorienta se detuvo frente a la casa. Rosa, intrigada, salió al porche, limpiándose las manos con el delantal. Un hombre mayor, de sombrero de ala ancha y botas gastadas, bajó del vehículo. Tenía la piel curtida por el sol y una mirada amable, aunque algo reservada. «¿Puedo ayudarlo en algo?», preguntó Rosa, ajustándose el suéter para protegerse del viento fresco. El hombre se quitó el sombrero y lo sostuvo contra el pecho. «Disculpe que llegue sin avisar, señora. Me llamo Don Esteban, y trabajo en un rancho a unos kilómetros de aquí. Escuché rumores en el pueblo sobre un caballo que llegó con una bebé al hospital. Me preguntaba si podía verlo». Rosa lo observó con desconfianza al principio, pero algo en la postura del hombre, en su tono de voz, le transmitió sinceridad. «Está aquí, en el terreno de atrás», dijo finalmente. «Si quiere, acompáñeme». Don Esteban asintió y siguió a Rosa hasta donde Guardián estaba pastando tranquilamente. En cuanto el caballo los vio, levantó la cabeza y se quedó inmóvil, observando al hombre con una intensidad que parecía casi humana. «Ese es», murmuró don Esteban, visiblemente conmovido. «¿Lo conoce?», preguntó Rosa, sorprendida. Don Esteban se acercó lentamente al caballo, extendiendo una mano, pero Guardián no se movió. «Hace años,
Trabajé en un rancho donde había un alazán idéntico a este. Era el caballo más inteligente que había conocido, casi como si tuviera alma de persona. Pero un día desapareció sin dejar rastro. Nunca supimos qué le pasó. Rosa frunció el ceño. Mi yerno también tenía un caballo parecido. Lo perdió hace tiempo. Don Esteban asintió, pensativo. Tal vez sea él mismo. Pero este caballo no es como los demás. Si hizo lo que dicen que hizo por su nieta, señora, es porque estaba destinado a hacerlo. Rosa miró al caballo, que ahora había bajado la cabeza, como si entendiera la conversación. Entonces, no tengo dudas de que él pertenece aquí. No importa de dónde vino, Guardián es parte de mi familia ahora. El hombre sonrió ligeramente y se despidió poco después, dejando a Rosa sola con sus pensamientos. Esa noche, mientras Rosa acunaba a la bebé frente a la chimenea, no podía evitar reflexionar sobre lo que don Esteban había dicho. Había algo especial en Guardián, algo que no podía explicarse con palabras. Cerca de la medianoche, Rosa salió al porche con una manta sobre los hombros. Guardián estaba de pie bajo el cielo estrellado, su silueta recortada contra la luz de la luna. Rosa se acercó, colocó una mano en su cuello y susurró: «Gracias por cuidarnos. No sé si alguna vez entenderé cómo llegaste a nosotros, pero estoy segura de que fue por algo más grande que nosotros mismos». El caballo la miró con sus profundos ojos oscuros, y Rosa sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. En ese momento, supo que Guardián no solo había llegado para salvar a su nieta, sino para devolverle a ella una esperanza que creía perdida. A la mañana siguiente, Rosa despertó con una sensación de renovación. La luz del amanecer bañaba las cortinas de su habitación con un tono dorado, y desde la ventana podía escuchar los suaves relinchos de Guardián en el terreno. Después de asegurarse de que la bebé estuviera cómoda y alimentada, decidió comenzar su día revisando el pequeño establo del rancho. Aunque el lugar llevaba años sin usarse, ahora tenía un propósito renovado: ser el hogar de su nuevo protector. Con una escoba en mano, Rosa se dirigió al establo. Las telarañas cubrían las esquinas y una fina capa de polvo lo recubría todo, pero las estructuras principales seguían firmes. Mientras barría, no podía evitar recordar los días en que su yerno, Mateo, trabajaba en ese mismo espacio. Tenía grandes sueños para el rancho, un lugar lleno de vida, con caballos corriendo libres y una familia feliz. Aunque esos sueños parecían haberse desvanecido con su partida, Guardián estaba trayendo una chispa de esperanza a aquel lugar olvidado. Mientras Rosa limpiaba, un par de camionetas se detuvieron frente a la casa. Desde una de ellas bajó don Esteban, acompañado esta vez por una mujer mayor, vestida con ropa sencilla pero elegante, y con un aire de autoridad que la hacía destacar. Rosa salió al encuentro, algo sorprendida de recibir visitas tan temprano. «Buen día, Rosa», saludó don Esteban con una inclinación de cabeza. «Perdón por llegar de nuevo sin avisar, pero quería presentarle a doña Margarita. Ella es la dueña del rancho donde Guardián estuvo hace años». Doña Margarita sonrió cálidamente, extendiendo la mano hacia Rosa. «Encantada de conocerla, señora. Esteban me contó la historia del caballo y de su nieta. Tuve que venir a verlo por mí misma». Rosa asintió, invitándolos a pasar al terreno donde Guardián descansaba bajo un árbol. Al verlos acercarse, el caballo levantó la cabeza y caminó hacia ellos con paso firme, como si reconociera a la mujer. «No cabe duda», murmuró doña Margarita, emocionada. «Este es mi viejo amigo, Fulgor. Lo crié desde potrillo, y siempre supe que era especial». Rosa miró a la mujer con curiosidad. «¿Fulgor? ¿Es ese su nombre?» «Así lo llamábamos», respondió Margarita, mientras acariciaba la frente del caballo. «Pero veo que usted lo llama Guardián, y creo que ese nombre le queda aún mejor después de lo que hizo». El momento fue interrumpido por el llanto de la bebé desde el interior de la casa. Rosa se disculpó y entró rápidamente, dejando a don Esteban y doña Margarita a solas con el caballo. Mientras Rosa acunaba a la pequeña para calmarla, no podía dejar de pensar en lo extraña y mágica que era toda la situación. Cuando regresó al patio, doña Margarita tenía lágrimas en los ojos. «Señora Rosa», dijo Margarita, con voz temblorosa, «no quiero ser inoportuna, pero siento que este caballo ha encontrado su verdadero lugar con usted. Aunque fue mío por muchos años, ahora entiendo que él tenía otro propósito, algo más grande de lo que yo podía darle». Rosa sonrió con gratitud, mirando a Guardián. «Él nos salvó cuando más lo necesitábamos».
Siento que es parte de nuestra familia ahora, como si siempre hubiera estado destinado a llegar a nosotros. Margarita asintió, limpiándose las lágrimas con un pañuelo. Entonces, le pido solo una cosa. Cuídelo como lo he cuidado yo. Este caballo tiene un espíritu que no se encuentra 2 veces en la vida. Lo prometo, dijo Rosa con firmeza. Él ya no estará solo, igual que nosotras. Después de despedirse, don Esteban y doña Margarita partieron, dejando a Rosa con una nueva sensación de conexión, no solo con el caballo, sino con algo más grande, una red de historias y personas que ahora se entrelazaban gracias a Guardián. Esa tarde, Rosa decidió que era hora de avanzar con los planes que había dejado pendientes durante tanto tiempo. Se sentó en la mesa del comedor con una libreta vieja y comenzó a hacer una lista, arreglar el establo, plantar un pequeño huerto y, sobre todo, dedicar tiempo a cuidar de su nieta y de Guardián. Mientras escribía, la bebé jugaba en la manta cerca de la ventana, y Guardián, como siempre, permanecía atento desde el otro lado del cristal. Parecía haber adoptado un papel de vigía, un guardián en el sentido más literal. Rosa levantó la mirada de la libreta y sonrió. «Estamos juntas en esto, pequeña», le dijo a su nieta, que la miró con curiosidad. «Y con él, sé que estaremos bien». Con el tiempo, el rancho comenzó a transformarse. Las reparaciones avanzaban, y el lugar recobraba la vitalidad que había perdido. Los vecinos, atraídos por la historia del caballo héroe, se ofrecieron a ayudar, llevando madera, pintura y herramientas. Rosa se sorprendió al ver cuánta gente se acercaba para escuchar la historia de Guardián y la bebé, como si necesitaban ser parte de algo tan milagroso. El rancho no solo era un refugio para Rosa y su familia, sino que comenzaba a ser un símbolo de esperanza para todos. Y en el corazón de todo, estaba Guardián, un ser que parecía conectar a las personas con algo que habían olvidado, la magia de creer en lo imposible. Si te está gustando la historia, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. La meta son 20.000 suscriptores. Continuamos con la historia. Las semanas se convirtieron en meses, y la vida en el rancho de Rosa comenzó a encontrar un ritmo constante. La bebé, a quien Rosa había decidido llamar Esperanza, crecía con rapidez. Sus risas llenaban la casa, y su energía parecía contagiar a todos a su alrededor, incluido Guardián. Cada día, el caballo pasaba largas horas cerca de la casa, observando a Esperanza jugar en una pequeña cerca improvisada que Rosa había construido para mantenerla segura. Una mañana, mientras Rosa preparaba el desayuno, una sombra se proyectó sobre la ventana de la cocina. Al mirar hacia afuera, vio a Guardián de pie junto a la cerca, inclinando la cabeza hacia la niña como si estuviera revisándola. Esperanza, con su andar tambaleante, extendió sus pequeñas manos hacia el hocico del caballo, y él respondió con una paciencia casi paternal, permitiéndole acariciarlo. La escena hizo que a Rosa se le llenaran los ojos de lágrimas. «Tienes un vínculo con ella que no puedo explicar», murmuró Rosa, mientras se servía una taza de café y observaba desde la ventana. Pero no todo era tranquilidad. El pasado de Rosa y su familia seguía presente, una sombra que a veces se hacía más evidente en los momentos de soledad. Aunque había encontrado consuelo en el cuidado de Esperanza y en la compañía de Guardián, el dolor de perder a su hija y a su yerno todavía la asaltaba en las noches silenciosas. Ese día, mientras trabajaba en el huerto, una camioneta polvorienta volvió a aparecer por el camino de tierra que llevaba al rancho. Rosa dejó las herramientas y se secó las manos en el delantal antes de caminar hacia el porche para recibir a la visita inesperada. De la camioneta bajó una mujer joven, de unos 30 años, con un rostro que reflejaba tanto cansancio como determinación. Llevaba el cabello recogido en una trenza y vestía ropa sencilla, pero sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. «Disculpe que venga sin avisar», dijo la mujer, avanzando hacia Rosa. «Mi nombre es Ana, y creo que somos familia». Rosa quedó petrificada por un instante, sintiendo que el aire se volvía más pesado a su alrededor. «¿Familia?», preguntó finalmente, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Ana asintió, sacando de su bolso un sobre desgastado. «Soy la hermana de su yerno, Mateo. No sabía cómo contactarla antes, pero escuché en el pueblo lo que pasó con la bebé y el caballo, y supe que debía venir». Las palabras de Ana abrieron una herida que Rosa había tratado de mantener cerrada. Pensar en Mateo y su hija, en todo lo que habían perdido, siempre era doloroso. Pero también despertaron algo más, una chispa de conexión, una oportunidad de reconstruir los lazos que habían quedado rotos. «Pasa, Ana»,
dijo Rosa finalmente, con un gesto hacia la casa. Hablemos adentro. Dentro de la casa, Rosa preparó café mientras Ana observaba a Esperanza, que jugaba con un bloque de madera en el suelo. Es idéntica a su madre, dijo Ana con una sonrisa nostálgica. Mi hermano siempre decía que soñaba con una familia como esta. Rosa asintió, sirviendo el café. Era un buen hombre. Perdimos mucho el día que ellos partieron. Ana tomó la taza con ambas manos, y durante unos minutos, el silencio llenó la habitación, interrumpido solo por las risas de la bebé. Finalmente, Ana habló de nuevo. No sabía si debía venir. No quería causar molestias, pero sentí que debía conocerla. Que debía conocer a Esperanza. Nunca es una molestia conocer a alguien que también los amó, respondió Rosa con sinceridad. Ellos nos dejaron una gran carga, pero también un milagro. En ese momento, Guardián pasó frente a la ventana, como si supiera que hablaban de él. Ana levantó la mirada y arqueó las cejas, sorprendida. ¿Ese es el caballo? Rosa sonrió. Ese es Guardián. Ha sido más que un protector para nosotras. Sin él, no sé qué habría sido de Esperanza. Ana dejó la taza sobre la mesa y se acercó a la ventana, observando el imponente animal que pastaba tranquilamente en el terreno. Mi hermano siempre decía que los caballos sienten cosas que nosotros no podemos. Tal vez sabía que tenía que estar aquí. Rosa no pudo evitar asentir. Eso creo yo también. La conversación continuó durante horas. Ana habló de su vida, de cómo había perdido contacto con Mateo después de que él se mudara al pueblo con su esposa, y de cómo siempre había querido acercarse más. Rosa, a su vez, compartió los momentos felices que había vivido con su hija y su yerno antes del accidente, y cómo Guardián había llegado justo cuando más lo necesitaban. Cuando el sol comenzó a ponerse, Ana se levantó para despedirse, pero antes de irse, hizo una petición inesperada. Sé que apenas nos conocemos, pero me gustaría venir a ayudar. A estar cerca de Esperanza y de usted. No quiero perder lo que me queda de mi hermano. Rosa tomó las manos de Ana y las apretó con fuerza. Las puertas de este rancho siempre estarán abiertas para ti. Somos familia, y eso es lo único que importa ahora. Esa noche, Rosa sintió que algo había cambiado. La llegada de Ana no solo había traído consigo un nuevo vínculo, sino una renovada esperanza de que, a pesar de las pérdidas, la vida seguía ofreciendo oportunidades para reconstruir. Guardián, como si lo supiera, pasó la noche cerca de la casa, con sus relinchos suaves mezclándose con la brisa nocturna. Al día siguiente, Ana llegó temprano al rancho, esta vez con una mochila al hombro y una determinación que se reflejaba en cada paso. Rosa la esperaba en la entrada, sosteniendo Esperanza en sus brazos, mientras Guardián permanecía no muy lejos, observando con esa calma imponente que siempre parecía acompañarlo. «Buenos días», saludó Ana con una sonrisa amplia. Traje algunas cosas para ayudar en el huerto, y también sacó un pequeño juguete de madera de su mochila, algo para Esperanza. La bebé, curiosa, extendió sus manitas hacia el juguete, riendo de alegría cuando Ana se lo entregó. Rosa no pudo evitar sonreír al ver cómo Ana se esforzaba por conectar con la pequeña. Había algo genuino en su forma de ser, y Rosa comenzó a sentir que, tal vez, Ana había llegado al rancho en el momento justo. Pasaron la mañana trabajando juntas. Mientras Ana arrancaba las malas hierbas y Rosa preparaba la tierra para nuevas plantas, ambas compartían historias. Ana contó cómo había crecido con Mateo, recordando su amor por los caballos y su sueño de tener un rancho propio algún día. Siempre decía que los caballos eran los mejores amigos que podías tener, comentó Ana, limpiándose el sudor de la frente. Ahora entiendo por qué. Ese caballo, Guardián, ¿verdad? Parece más humano que muchos de nosotros. Rosa asintió, mirando a Guardián, que estaba acostado bajo la sombra de un árbol, vigilante. Ha sido un verdadero regalo. Pero a veces siento que es más que eso, como si él supiera cosas que nosotros no. Ana dejó de trabajar por un momento, pensativa. Tal vez sí lo sabe. Mateo siempre decía que los caballos pueden sentir nuestras emociones. Tal vez Guardián sintió la necesidad de proteger a Esperanza desde el principio. Rosa permaneció en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Durante semanas había intentado entender cómo Guardián había encontrado a Esperanza aquella noche. Y ahora, con Ana allí, compartiendo esas historias, comenzó a creer que tal vez no era necesario entenderlo por completo. Tal vez,
simplemente era el destino. Después de terminar en el huerto, decidieron trabajar en el establo. Rosa había avanzado mucho en las reparaciones, pero aún quedaba mucho por hacer. Con la ayuda de Ana, comenzaron a reforzar las vigas y a limpiar los últimos rincones llenos de polvo. Guardián, curioso, se acercó a la puerta del establo y asomó la cabeza, como si supervisara su trabajo. Parece que quiere asegurarse de que todo esté en orden, bromeó Ana, riendo mientras acariciaba el hocico del caballo. Rosa también se rió, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses. Es su casa, después de todo. Merece que esté perfecta. Al caer la tarde, el establo lucía renovado. Las paredes estaban limpias, las vigas reforzadas, y Ana había traído algunas flores para decorar el exterior. Mientras admiraban su trabajo, Rosa notó algo en la expresión de Ana, una mezcla de nostalgia y satisfacción. ¿Estás bien?, preguntó Rosa, colocándole una mano en el hombro. Ana asintió lentamente, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse. Sí, solo que siento que mi hermano estaría feliz de ver esto. De ver que estamos juntas, cuidando a Esperanza y haciendo que este lugar vuelva a vivir. Rosa apretó suavemente el hombro de Ana, sintiendo una conexión profunda con la joven. Estoy segura de que él estaría orgulloso. Y también de ti, por venir aquí, por dar este paso. Ana sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Gracias, Rosa, por abrirme la puerta, por aceptarme. No sabes cuánto significa para mí. Esa noche, después de que Ana se despidiera, Rosa se sentó en el porche con una taza de té caliente. Guardián estaba cerca, su silueta recortada contra la luz de la luna. Rosa lo observó en silencio, sintiendo una profunda gratitud por su presencia. ¿Sabes, amigo?, le dijo en voz baja. No sé cómo llegaste a nuestras vidas, pero gracias. No sé qué habría hecho sin ti. Guardián levantó la cabeza al escuchar su voz, y durante un momento, sus ojos dorados brillaron con una intensidad que parecía casi sobrenatural. Era como si entendiera cada palabra. Esa noche, Rosa durmió con un corazón más ligero, sabiendo que no estaba sola en este camino. Ana, Esperanza y Guardián estaban con ella, y juntos, estaban reconstruyendo algo que el dolor había intentado destruir. Los meses pasaron rápidamente, y el rancho se transformó de una tierra desolada a un hogar lleno de vida. El trabajo en el huerto floreció, las flores crecieron por doquier y el establo, que alguna vez estuvo vacío y olvidado, ahora era un lugar lleno de actividad, tanto para Guardián como para la nueva familia. El vínculo entre Rosa, Ana, Esperanza y el caballo parecía fortalecer cada día más, como si todo lo que había sucedido en el pasado estuviera llevándolos a este momento perfecto. Rosa ya no sentía el peso de la soledad. Había encontrado una renovada motivación al cuidar de Esperanza, pero también al recibir la compañía y el apoyo de Ana. La joven, que alguna vez había sido una extraña, ahora se sentía como una hermana, una parte indispensable de la familia. Guardián, por su parte, seguía cumpliendo su rol de protector, no solo de Esperanza, sino de todas ellas. Cada vez que alguien se acercaba al rancho, el caballo vigilaba desde lejos, siempre atento, como un guardián invisible de ese refugio lleno de amor. Un día, Rosa se despertó con la sensación de que algo especial estaba por suceder. El cielo estaba despejado, y el sol iluminaba todo el rancho con su cálida luz. En el desayuno, Ana le comentó que había recibido una carta. Al abrirla, se sorprendió al ver que era de la vieja propiedad donde Guardián había vivido años atrás, un lugar donde se había entrenado y había sido parte de una competencia ecuestre. El dueño de la finca, un hombre que había estado al tanto de todo lo que sucedió con el caballo, estaba interesado en saber cómo había terminado su historia. Rosa, aunque sorprendida, sintió que esta carta era solo una nueva señal de que Guardián había cumplido su propósito. En lugar de verse como una interrupción, la carta representaba un reconocimiento de lo que él había logrado. Después de todo, Guardián no solo había salvado a Esperanza, sino que también había sanado las heridas de una familia rota y les había dado la oportunidad de volver a empezar. La respuesta de Rosa fue firme y decidida. Escribió al dueño de la finca, expresándole que Guardián ya no era un caballo en busca de un hogar o de un propósito. Él había encontrado su lugar, su verdadera familia. La carta también le decía que, en el rancho, era más que una simple mascota o animal de trabajo. Guardián era parte de la historia, del renacer de una familia, un miembro más que había traído esperanza donde antes solo había oscuridad.
Unas semanas después, en un día de primavera especialmente cálido, Rosa se encontraba en el campo, observando cómo Esperanza jugaba con su juguete de madera mientras Guardián caminaba cerca de ella. Ana estaba en el porche, terminando de limpiar algunos utensilios que usaban para el huerto. La tranquilidad del momento era profunda, como si el tiempo mismo hubiera decidido darles un respiro. Justo cuando el sol comenzaba a ponerse, una camioneta se detuvo frente al rancho. Rosa se levantó rápidamente, y Ana también salió a ver. Esta vez, la persona que bajó del vehículo era un hombre mayor, con el rostro arrugado por los años pero con una mirada llena de sabiduría. Guardián, al ver al extraño, se acercó rápidamente, como si lo reconociera. El hombre sonrió y extendió una mano hacia el caballo, acariciando su melena con ternura. «Te he estado buscando, viejo amigo», dijo con una voz ronca, mientras Guardián lo olfateaba y relinchaba suavemente. Rosa, al escuchar esas palabras, se acercó al hombre, quien se presentó como Javier, el dueño de la finca de donde había venido Guardián años atrás. «Me dijeron que este caballo había hecho algo maravilloso, algo que ni yo mismo pude imaginar», explicó Javier con voz grave. «Y quiero agradecerle por todo lo que ha hecho. No solo por salvar a una niña, sino por sanar a toda una familia». Rosa observó a Guardián, que, a pesar de todo, había llegado a ser mucho más que un caballo. Era un héroe, un protector, y ahora, parecía que había cumplido su destino. «Él ha encontrado su lugar aquí, Javier. Este es su hogar», dijo Rosa con firmeza, mirándolo a los ojos. Javier asintió lentamente, comprendiendo. «Lo sé, Rosa», respondió con una suave sonrisa. «Lo siento. No quiero interrumpir lo que han creado aquí. Solo vine a verlo una vez más, para agradecerle. Y si algún día lo necesitan, la puerta de la finca siempre estará abierta para él». Rosa asintió, sabiendo que el pasado de Guardián ya no pertenecía al futuro de su familia. Guardián ya no era un caballo destinado a una vida de competencia o a ser parte de un negocio. Su verdadero propósito había sido traído a la vida de Rosa y su familia. En ese momento, entendió que no importa lo que hubiera sucedido antes. Guardián había llegado a su vida con un propósito más grande: darle una segunda oportunidad a una familia rota. A lo lejos, Esperanza reía mientras Guardián se acercaba a ella. En ese instante, todo parecía haber encontrado su equilibrio. Guardián, el héroe, el protector, y la familia que había sido curada por su valentía. La historia de un caballo y su familia continuaba, no como una serie de eventos, sino como una vida compartida, un vínculo inquebrantable entre ellos. Un nuevo capítulo comenzaba para todos, uno lleno de esperanza, amor y gratitud. Y mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Rosa, Ana, Esperanza y Guardián se sentaron juntos en el porche, sabiendo que, a partir de ese momento, su historia nunca terminaría. Los días siguieron pasando con una calma inesperada, como si el rancho, ahora lleno de risas, trabajo y cuidado mutuo, hubiera encontrado la paz que tanto necesitaba. Guardián, como siempre, se convirtió en la figura central, no solo un caballo, sino un símbolo de protección y amor incondicional. Esperanza crecía feliz, rodeada de una familia que, aunque había sufrido mucho, había aprendido a abrazar la vida de nuevo. Ana, quien cada día se sentía más parte de esa familia, decidió mudarse permanentemente al rancho. El vínculo con Esperanza se fortaleció, y Rosa, al verla cuidar de la niña como una hermana mayor, se dio cuenta de que el círculo estaba completo. El amor que una vez había sido arrebatado por la tragedia, ahora se multiplicaba en cada sonrisa, en cada gesto de bondad. Con el paso del tiempo, Guardián también pareció florecer. Aunque su cuerpo ya no era tan ágil como antes, sus ojos seguían brillando con esa sabiduría que solo los animales pueden tener. Su relación con Esperanza se convirtió en algo profundo. Ella, que había sido salvada por él, aprendió a montar sobre su lomo, primero de manera temerosa, pero pronto con total confianza. Una tarde, cuando Esperanza tenía ya 8 años, Rosa la vio montar a Guardián por el campo, ambos tan compenetrados que parecía que se comunicaban con solo mirarse. En ese momento, Rosa entendió algo profundo. Guardián no solo había sido el salvador de Esperanza, sino que también había salvado su propio corazón, el corazón de toda la familia. El rancho comenzó a recibir visitas de vez en cuando. La historia del caballo que había rescatado a la bebé se esparció por el pueblo, y muchas personas venían a ver al imponente animal, a escuchar su historia y, sobre todo, a sentir la energía de un lugar que había sido transformado por la magia de su presencia. Aunque Guardián nunca buscó atención,
La gente se acercaba con una mezcla de respeto y asombro. Rosa, sin embargo, siempre se aseguraba de que la familia mantuviera su privacidad, protegiendo el entorno que tan arduamente habían trabajado para construir. Guardián seguía siendo el protagonista silencioso, el alma del rancho, y su presencia, aunque serena, era el recordatorio constante de lo que había sucedido, de cómo, de una tragedia, había nacido una nueva vida, una nueva oportunidad. Pasaron los años y la vida siguió su curso. Esperanza, ya convertida en una joven de 15 años, decidió seguir los pasos de su madre y de su tía Ana. Aprendió a cuidar del rancho, a trabajar con Guardián y a comprender el profundo vínculo entre los caballos y las personas. Una mañana de otoño, cuando la niebla cubría los campos y el sol comenzaba a asomar entre las montañas, Rosa se sentó en su porche, mirando cómo Esperanza galopaba junto a Guardián, ambos corriendo libres, juntos. Aunque el tiempo había pasado, el rancho seguía siendo su hogar, un lugar donde las heridas del pasado ya no existían. Rosa se dio cuenta de que la verdadera familia no está determinada por la sangre, sino por el amor y la dedicación que uno le da a quienes tiene cerca. Guardián había sido el puente entre el pasado y el futuro, entre la pérdida y la sanación. Rosa sonrió, sabiendo que, aunque el camino había sido difícil, lo que había logrado era más grande que cualquier tragedia, una familia reconstruida, un hogar lleno de amor, y un caballo que, más allá de ser un simple animal, había traído la esperanza que necesitaban para seguir adelante. Con la vista fija en el horizonte, donde Guardián y Esperanza se perdían entre los árboles, Rosa susurró, como si fuera una oración silenciosa: «Gracias, viejo amigo. Gracias por todo». Y así, con el viento acariciando su rostro, la historia de Guardián, de Esperanza, de Rosa y Ana continuó, una historia que nunca olvidaría, un legado de amor, valentía y esperanza que viviría por siempre en sus corazones. Si llegaste hasta el final de la historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras de animales.